normativas. ¿De qué tratan? ¿Cuál es su impacto real? Para hablar sobre este apasionante tema, me voy a comunicar en estos momentos con el eurodiputado Iván García del Blanco, a quien le agradezco la deferencia y el tiempo por tomarse con DNews con Lima, Perú. Muchas gracias, muy amable diputado. Muchas gracias, muy amable diputado. Buenas tardes desde Estrasburgo, gracias por la invitación. Por supuesto, claro que sí, hay que hablar de mucho, pero voy a tratar de ser concreta, porque realmente cuando hablamos de legislación, cuando hablamos de normativa, cuando hablamos de comenzar a normar algo que se mueve con facilidad, estamos hablando de tecnología, contenido ya desfasado podemos encontrar en internet. ¿Cómo es posible lograr comenzar pues a legislar este tema tan interesante y que realmente también en la ciudadanía genera pues, no sé, muchas preguntas, interrogantes, cuestionamientos y también temor, eurodiputado? Pues efectivamente estamos ante una tecnología con una potencia insospechada y además sobre todo sin hito en la historia y por lo tanto conlleva por sí misma muchísimas oportunidades desde el punto de vista del aumento de la productividad, de la consecución de algunos logros que no estaban a nuestro alcance, pero al mismo tiempo, por supuesto, conlleva también algunos riesgos. Y lo que tratamos desde la Unión Europea, desde el Parlamento, desde las instituciones, es evacuar una legislación omnicomprensiva que intenta contener el fenómeno por completo por sí mismo, que proteja los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo que no entorpezca la inversión, la investigación, que de alguna manera somos conscientes que tenemos un papel en el contexto mundial, no estamos solos, tenemos que competir, hay una competitividad también a nivel global, pero intentamos hacer equiparable y armonizable el desarrollo económico con el desarrollo también y con la protección de los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, asegurándonos de que esta productividad, esta riqueza que va a generar esta tecnología también se distribuya equitativamente entre la población. No se trata de que solo ganen unos pocos. Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, seguramente nuestros televidentes han utilizado el chat GPT o tal vez también han tenido acceso a otras herramientas y muchas veces se preguntarán, ¿cómo se protegen mis datos? ¿Cómo también se manejan acá el contenido? ¿Y es posible regular esto? Y se lo pregunto porque como pioneros en esta temática desde el Parlamento Europeo ya hay algunas iniciativas interesantes y por favor si puede compartir esto con toda América Latina. Esperamos que sí, que sea posible. Estamos intentando que sea posible. Tenemos toda una batería de paquete regulatorio en materia digital. Hemos aprobado recientemente una ley de servicios digitales, una ley de mercados digitales. Tenemos varias leyes de datos. La última está ahora mismo en negociación y es de inminente aprobación acerca precisamente de la protección de los datos. Y al mismo tiempo, como digo, una regulación que establece una serie de límites y formas de funcionar con la inteligencia artificial dentro del espacio europeo, en la que se tendrá en cuenta, por supuesto, también la protección de los derechos de los ciudadanos, teniendo en cuenta además que los datos tienen una dimensión también económica valuable y que son propiedad de los ciudadanos y las ciudadanas. Para eso también es importante que hagamos conscientes a las personas de que sus datos cuestan, de que sus datos valen, de que sus datos tienen un valor y, por lo tanto, también pueden capitalizarlos de alguna forma, no cederlos gratuitamente y, sobre todo, protegerlos si es que alguien quiere utilizarlos sin consentimiento. En fin, es verdad que este es un grandísimo reto desde el punto de vista regulatorio. Yo no me había enfrentado a una norma de estas características en la vida, porque, como antes decíamos, estamos ante una tecnología que tiene una evolución muy vertiginosa, que además evoluciona por sí misma. A veces es imposible, quizá, ni pensar de qué estaremos hablando dentro de unos pocos meses, y el reto es hacer una regulación, una legislación y un marco también de gobernanza, de implementación de esa regulación que sea resistente al tiempo, que de alguna forma sea lo suficientemente flexible también como para poder adaptarse a esas nuevas circunstancias. En fin, tratamos también de introducir, por supuesto, confianza en los ciudadanos y las ciudadanas en la utilización de este tipo de tecnología, que por otra parte, como decía, también conlleva muchísimas oportunidades. Totalmente, muchísimas oportunidades, pero de pronto también los televidentes amas de casa, incluso los que nos están viendo en estos momentos dirán, pues sí, es cierto, es un gran reto esta legislación, de pronto el contenido ya va a estar desfasado, tal vez el próximo mes, y todas las iniciativas y todo incluso ese manejo político, ¿no? Porque acá también hay un peso y un contrapeso y una negociación de por medio, pues realmente todo el trabajo en el camino se puede echar por tierra. Entonces, estamos hablando de un reto grandísimo y
y nos parece, y por eso lo invitamos, eurodiputado, porque es como si fuera la iniciativa, el génesis de cómo comenzar a ponerle filtros, una barrera para también cuidar nuestros datos y también pues que no se vulneren nuestros derechos personales. Ahora, yo quiero preguntarle algo en específico porque también se estaba hablando de eso mucho en el Perú. El tema de estos registros biométricos y la forma de cómo se viene acumulando como base de datos cada una de estas situaciones que podrían comprometer nuestra seguridad a futuro. Bueno, Europa lo está haciendo, ya está hablando hace mucho tiempo de eso, pero aquí en América Latina lamentablemente no. Pero me gustaría conocer un poco cómo va ese avance y si podremos replicar también algún día eso en América Latina. Sí, quisiera en este caso dividir dos vertientes. En primer lugar, en cuanto a esa pregunta sobre esta herramienta de control biométrico, la ley establece, digamos, una aproximación por nivel de riesgo en cuanto a la posibilidad que tienen algunas tecnologías de generar riesgos inherentes o bien a los ciudadanos o bien incluso al colectivo. En ese sentido, hay una gradación de riesgo, desde el alto riesgo a ningún riesgo, y hay una serie de utilizaciones de usos fundamentalmente que van a estar prohibidos, directamente prohibidos. Uno de ellos es la identificación biométrica de manera remota en espacios públicos. Es decir, este tipo de herramientas que se pueden utilizar y que utilizan algunas autocracias también para controlar las movilizaciones ciudadanas. Esto en Europa va a estar prohibido. Hay otras herramientas que podrán ser utilizadas excepcionalmente, pero con una serie de salvaguardas. Esta es un poco la idea. Y la segunda vertiente, y en referencia, conectando con esta última afirmación, efectivamente en Europa pretendemos ser de alguna manera un punto de luz, pretendemos ser un faro, es decir, somos pioneros por una parte, pero por otro lado queremos establecer un marco mínimo en el que nos podamos encontrar todas las regiones del mundo, fundamentalmente en las regiones democráticas como las nuestras, que de alguna manera están impelidas por los mismos valores, que tienen que ver con la libertad personal, que tienen que ver con la protección, que tienen que ver también con el beneficio colectivo. Bien, creo que tendremos la oportunidad de poder ponernos de acuerdo también en organismos internacionales sobre unos principios básicos mínimos. Y de hecho la Unión Europea, desde la Unión Europea, estamos hablando desde hace ya algún tiempo con otros países, con otras regiones, con Estados Unidos, también con China, porque hay que hablar con China efectivamente, y también con algunos países de América Latina, intentando buscar marcos comunes que al final nos protejan como seres humanos, que es lo que al final tiene que ser la idea que haya detrás de cualquier tipo de regulación, ¿no? Que los seres humanos seamos los beneficiarios de estos avances tecnológicos y sobre todo que no corramos peligro, ¿no? Esa es la idea. Que no corramos peligro, exactamente. Y en esta fase de negociaciones o también de la forma de cómo se viene analizando estas normativas, ¿en qué punto se encuentran? Y ya con miras en el futuro, incluso si nos proyectamos algunos meses, si nos podría puntualizar ese dato, ya cuando podríamos ver algo en concreto. Pues en cuanto a la regulación de inteligencia artificial, estamos culminando la negociación dentro del Parlamento Europeo. En cuestión de unas pocas semanas se aprobará definitivamente. A partir de ahí se negociará con las otras instituciones, altas instituciones de la Unión Europea, y nosotros esperamos que este mismo año tengamos aprobada ya definitivamente una ley sobre inteligencia artificial. Lo mismo le va a pasar a la ley de datos, aproximadamente en tiempo. Después vendrá además una ley de la que soy ponente además en el Parlamento, que es la ley de responsabilidad civil sobre inteligencia artificial. En fin, vamos a ir cerrando durante todo este mandato que termina el año que viene. En Europa son 5 años y terminamos el año que viene. Vamos a ir cerrando toda esta regulación del ámbito digital, de suerte que ese nuevo espacio en el que convivimos, en el que interactuamos, que es el espacio digital, sea un espacio también con reglas como las que tenemos en el mundo físico, diferentes porque el espacio es diferente, las interactuaciones son diferentes, los riesgos también son diferentes, pero al final los derechos que hay que defender son esencialmente los mismos, que están contenidos en la Carta de Derechos Humanos y en las constituciones de las democracias avanzadas. Muchas gracias por esta entrevista, Iván García del Blanco, eurodiputado. Le agradezco mucho por su tiempo, ha sido muy interesante. Que tenga un gran día. Muy buenos días desde Perú. Muy buenos días desde Perú. Un grandísimo placer y gracias por esta oportunidad, aunque sea de estar de forma remota en Latinoamérica, que yo adoro. Muchas gracias. Muchas gracias, eurodiputado. Le agradezco mucho por su tiempo.